Dar inicio con el seminario sobre Ciencias de la Educación. El equipo está integrado por Alice Escalante, la correlatora, Belkis Montilva, la coordinadora y quien les habla, Karin Cárdenas. En primer lugar, vamos a definir ciencia. Bunge, en 1979, distingue el conocimiento científico por ser fáctico, es decir, hechos reales, racional, verificable, objetivo, sistemático y explicativo. Para Follari, en 1990, la ciencia comienza acerca de lo real. En otras palabras, el objeto de las diferentes ciencias no son partes distintas, sino que se consideran distintas ciencias dentro del mismo mundo empírico. Mientras que para Durkheim, en 1982, estudia lo que es empíricamente observable, los hechos. ¿Para qué? Para construir conocimiento, resolver problemas y buscar soluciones. Dewey, en 1968, define ciencia como la existencia de métodos sistemáticos de investigación. En segundo lugar, vamos con la definición de educación. Platón la define como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y del alma, con el único fin de formar un ciudadano en valores, virtudes y prepararlo para una profesión. El francés Mialaret, en 1981, define a la educación o le da sentido en tres vertientes: la educación francesa, tomando en cuenta la andragogía, la educación religiosa y lo cultural, asimismo la educación para la vida, y debe haber una retroalimentación, es decir, una interacción entre dos individuos inmersos dentro del mismo proceso educativo. Para Delors, en 1996, la educación está sustentada en 4 pilares importantes, como lo es aprender a aprender, aprender a ser, aprender a vivir y aprender a conocer. Estas 4 van a converger en el fin educativo. Con todo esto, pues se puede construir la definición de ciencias de la educación. Para Durkheim y Dewey, esta definición aún no ha sido elaborada, ya que las ciencias de la educación toman conocimientos de otras disciplinas sociales. Sin embargo, para Colom y Rodríguez, las ciencias de la educación constituyen un campo abierto a aportaciones de otras ciencias que se interesan en las cuestiones educativas. Continuando con el seminario, revisamos la clasificación de las ciencias sociales, vista desde el punto de Mialaret. En 1981, él clasifica en 3 ramas: la que estudia las condiciones generales y locales de la educación, las cuales están enmarcadas la historia de la educación y la pedagogía, la sociología de la educación, la economía de la educación, la demografía escolar y la pedagogía comparada. Asimismo, también las clasifica las que estudian la situación y los hechos educativos. Allí están tipificadas la filosofía, la psicología de la educación, las didácticas y las teorías de los programas, asimismo las ciencias de los métodos y técnicas pedagógicas como las ciencias de evaluación. Y por último, la que estudian la reflexión y futuro, y no es más que la filosofía de la educación y la planificación educativa. Vamos entonces ahora a estudiar las tendencias o perspectivas de las ciencias de la educación. Cabe señalar que cada tendencia le da una interpretación diferente, es decir, por ejemplo, la tendencia alemana estudia la pedagogía como ciencia. Es una unidad disciplinaria precedida por la filosofía idealista e historicista. Mientras que la tendencia francesa es la que le da carácter de ciencia a la educación. Sostiene la multidisciplinariedad y es sustentado en las ideas de Durkheim. Por otro lado, la tendencia anglosajona establece la teoría de la educación, ya que la encuadra como ciencia una teoría educativa sobre la base de la psicología experimental y la sociología funcionalista. Seguidamente, los aportes de las ciencias de la educación. En el método positivista sostiene que el único saber es el saber científico. La realidad se manifiesta en los fenómenos. Renuncia a valor y a enunciados normativos. Comte afirma la realidad humana es socia y debe ser conocida científicamente. Allí se enmarcan todas las investigaciones netamente cuantitativas.
En el método crítico plantea la racionalidad como una crítica a todas las formas de ideologías y dominio. El investigador Horkheimer habla de que el investigador es parte del sujeto de estudio. En el método hermenéutico se inicia como una teoría general de la interpretación. Es denominada también método de la ciencia de espíritu y allí van a estar todas las investigaciones cualitativas. Ahora bien, como conclusión podemos afirmar que las ciencias de la educación son un conjunto de ciencias independientes relacionadas con la educación, las cuales constituyen un aporte para dar una mayor validez y confiabilidad a las investigaciones, por el carácter multidisciplinar de los sustentos teóricos, que pueden dar explicación a los hechos y problemas estudiados. Con esto damos fin al seminario sobre las ciencias de la educación. Muchas gracias por su atención.